Quiero hablarles hoy del problema matemático, bueno, uno de los problemas matemáticos que está asociado a lo que se conoce como la criptografía postcuántica. ¿Cuál es la idea? Es un problema matemático que es difícil aún para computadores cuánticos. Y es también difícil para computadores clásicos. Es un problema matemático que en general es difícil para computar. ¿Por qué decimos que es resistente a ataques de computadores cuánticos? Ya les voy a contar. Básicamente hay un fenómeno de multiplicación de errores. Y este fenómeno de multiplicación de errores, pues básicamente hace que el ataque sea infructuoso, porque básicamente no se va a encontrar nunca el resultado por los errores que se van acumulando. Este algoritmo es una de las bases de la criptografía postcuántica. Hay otras dos, tres familias diferentes, pero este algoritmo parece ser el que ha sido favorito por los comités de estandarización para buscar estos estándares de criptografía postcuántica. El problema está basado en latices. ¿Qué diablos es una latiz? Traducción en castellano más o menos frecuente es retícula. ¿Qué diablos es una retícula? Bueno, por ejemplo, aquí tengo yo una retícula de 2 dimensiones. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Miren ustedes, yo tengo un vector P1, 0, 3, un vector P2, 1, 1, que corresponden a este punto P2 y a este punto P1. Y yo puedo hacer múltiples combinaciones de estos vectores. Por ejemplo, menos 2P1 menos 2P2, fíjense ustedes que me da menos 2 menos 4. Es decir, menos 2P1 menos 2P2 me va a dar este punto. Ahora, menos 2P1 menos 1P2 me da menos 1 menos 5, que corresponde a este menos 1 menos 5, 2, 4, 5, corresponde a este punto de la latiz. Y lo que quiero que noten es que básicamente el plano cartesiano se me llena de puntos, que son combinaciones lineales de estos vectores. Y además, combinaciones lineales, pero los coeficientes que multiplican los vectores son números enteros. ¿Ok? Positivos, negativos, pero enteros. Y pues básicamente esto me da una retícula que quizás se ve un poquito más fácil si yo quito el eje X y el eje Y. Si yo quito el eje X y el eje Y, obtengo esta retícula. Entonces, básicamente, simplemente lo que yo hago es multiplico cierto número de veces P1 y le sumo la multiplicación de cierto número de veces P2 y eso me da una retícula que me llena todo el plano. Se dice que esta retícula tiene una base que está dada por 0,3, que es nuestro primer vector, y otro elemento otra fila que es 1 menos 1 que corresponde a nuestro segundo vector. ¿Ok? Es un objeto potencialmente infinito, pero miren ustedes que la notación es muy compacta. Simplemente combinaciones lineales de los vectores multiplicados por unos coeficientes que son enteros. Y sumo eso y lleno todo el plano de puntos de retícula. La retícula es un montón de puntos, básicamente. Hay algo, sin embargo, interesante. Por favor, observen los puntos. No le quiten la mirada de los puntos y miren ustedes qué tenemos acá. No sé si ustedes lo notan, pero son los mismos puntos. Miren, estos eran los puntos que teníamos antes. Por favor, concéntrense mirando los puntos y ahora miren este slide y verán que son exactamente los mismos puntos. Pero ¿cómo les parece que estos mismos puntos están generados por un vector diferente? 3,3 menos 8,2, que por lo tanto tiene una base 3,3 menos 8,2. Pero son los mismos puntos de la retícula. Es decir, noten ustedes que les estoy mostrando una retícula que tiene dos bases diferentes. Es más, en realidad son tres bases diferentes, porque observen concentrados en los puntos de la retícula y observen ustedes qué pasa cuando yo adelanto. Miren ustedes que los puntos son los mismos, pero ahora los vectores que estoy utilizando son 9, 3, menos 5, menos 4, que corresponden a estos elementos en la base. Es decir, es la misma retícula, pero quiero que noten ustedes que hemos encontrado tres bases diferentes. La misma retícula, pero podemos usar la base U1, U2, o la base P1, P2, o la base B1, B2. Y me daría exactamente la misma retícula. Es decir, lo que quiero que noten ustedes es que en general para una retícula pueden haber infinitas bases. Pero en principio, y eso ustedes me lo concederán, uno quisiera tener la base más pequeña. Bueno, ese es un primer problema matemático que se conoce como the short basis problem.
Y hay una retícula, se les pide encontrar la base más corta. Entonces generan una retícula con una base cualquiera, una base aleatoria. Toman el primer vector, pues pongámosle 3 y 5. El segundo vector, pongámosle -4 y -3. Ya tienen dos vectores y con eso generan la retícula. El problema de la base más corta consiste en encontrar una base que me genere esos puntos y que sin embargo sea compacta, la más compacta de todas. Este es un problema matemático supremamente interesante. Ustedes dirán, bueno, pero aquí en 2 dimensiones esto parece ser fácil. Ojo, yo nunca he dicho que esto sea en 2 dimensiones. Para el ejemplo puse una base y una retícula que trabaja en 2 dimensiones, pero yo podría tener una retícula en 100 dimensiones si quisiera. Y ya no tengo la intuición de guiarme para encontrar cuál es la base más corta. Este es un primer problema y es un problema computacionalmente complejo. Sin embargo, no es el que más nos interesa. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, nosotros decimos que una latiz de m dimensiones, en el ejemplo hemos estado utilizando m igual 2 en los ejemplos anteriores, pero como les digo, m no tiene que ser igual a 2. Y una base que básicamente está formada por los vectores de la base P1, P2, Pn. Yo utilicé 2 vectores, pero hubiera podido utilizar 5, 6, 7, 8, 9, 10 vectores. Cualquiera de esos vectores los hubiera podido yo utilizar. Sin embargo, escogí utilizar 2 vectores para hacer el ejemplo más sencillo. Bueno, entonces, ¿qué diremos? Necesitamos todos los enteros que pertenezcan al conjunto de los enteros, positivos, negativos. Y básicamente lo que hago es tomar yo un entero y lo multiplico por el vector pi. Y sumo todos estos productos de vectores. Entero por vector, me da un montón de vectores, sumo todos esos vectores. ¿Ok? Y esa es la definición matemática de una latiz. ¿Qué tenemos? N vectores, cada vector de m dimensiones. ¿Ok? En los ejemplos anteriores escogimos n igual a 2, m igual a 2, pero no necesariamente es así. Es más, en nuestro ejemplo, ¿qué es z a la 2? Es la multiplicación del conjunto de los números enteros con los números enteros. Entonces yo tengo -2, -2, -2, -1, -2, 0, -2, 1, -2, 2 y así sucesivamente. Y la base decimos que es 0, 3, 1, -1. Noten ustedes que esto que estoy poniendo yo acá es una matriz en la cual la primera columna corresponde a los coeficientes enteros del vector P1, mientras que la segunda columna corresponde a los coeficientes enteros que multiplican el segundo vector. Esto que está acá representado de manera compacta es exactamente lo que teníamos acá. Empezamos con -2, -2, -2, -1, 2, 0, 2, 1, -2, 2. Eso es exactamente lo que yo tengo acá en este z al cuadrado. ¿Ok? Que es básicamente el producto del conjunto z por el conjunto z. Y tenemos una base que es 0, 3, 1, -1. Esa base no sabemos si es la más corta. Y ese es el problema de encontrar la base más pequeña para una latiz que ya la definimos. ¿Ok? Pero como les decía, este no es el problema más interesante. Hay otro problema, se lo voy a enunciar porque tiene alguna aplicación, pero no es el que más nos interesa. Este problema se llama el Shortest Vector Problem. ¿Cuál es la idea? Esta es una retícula. ¿Ven ustedes la retícula de toda la vida? Hay un punto que es 0, que es cuando ustedes toman todos los vectores de la retícula y lo multiplican por coeficientes ceros. Eso les da 0. La pregunta es, de toda esa retícula, ¿cuál es el vector más cercano? ¿Cuál es el punto de la retícula más cercano? Porque fíjense ustedes que podría ser este o podría ser este. Yo les puse la bolita roja y ustedes con la bolita roja ya saben que en realidad es este. Y ese es el vector más corto. Pero es que, recuerden, estamos utilizando acá un plano cartesiano. En el plano cartesiano uno tiene mucha intuición para moverse. Pero si esto no es un plano cartesiano, es decir, si estamos hablando de vectores de más de 2 coeficientes, digamos 100 coeficientes,
ustedes no tienen forma de saber cuál es el punto más cercano. No tienen forma de trazar esa esfera. Yo aquí tracé una esfera en 2 dimensiones, es decir, un círculo. Pero si fuera una latiz en que los elementos sean, digamos, de 100 elementos, cada vector de 100 componentes, pues básicamente no es fácil ustedes imaginarse cómo sería esa hiperesfera para encontrar el punto más cerca. Este es el Shortest Vector Problem. Interesante, pero todavía no es el más interesante. Les voy a contar cuál es el más interesante. El más interesante es más interesante porque tiene un atajo. Y eso en criptografía es vital. Por ejemplo, RSA. Ustedes toman 2 números, los multiplican. Al tomar el producto e intentar factorizarlo es súper difícil de factorizar. Pero si ustedes tienen de la clave privada D, N, es fácil de factorizar. Esa es la idea. Problemas que en un sentido son difíciles, en sentido contrario son infernales, pero si ustedes tienen un elemento adicional, el usuario legítimo lo puede romper fácil. En cambio, el atacante tiene un problema gravísimo para resolverlo. Y este problema se conoce como el Closest Vector Problem. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes tienen acá un vector T. Este vector T lo vamos a llamar el target. Y ustedes a ese vector T quieren encontrar el punto de la latiz más cercano. El punto de la latiz que es más cercano al target. Digamos ese punto, en este caso lo he llamado B. Y tracé ahí la esfera, es un círculo porque es de 2 dimensiones. Pero si fueran vectores que tienen 100 componentes, yo tendría que trazar una hiperesfera de 100 componentes y ahí ya no me funciona la intuición porque desafortunadamente más de 3 dimensiones la intuición deja de trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ustedes me dan un punto cualquiera en ese hiperespacio y yo debo encontrar el punto de la latiz más cercano a ese target. Target, B, el vector correspondiente al punto de la latícula más cercano. Bueno, este problema se sabe que es NP-hard. Y el mejor algoritmo que podríamos imaginar tiene tiempo 2 a la m, aún en un computador cuántico, porque es NP-hard. Pero ¿cómo les parece que este problema, a ver, yo sé, alguno de ustedes está pensando, pero esto es fácil, en 2 dimensiones es fácil. Sí, pues ¿qué piensan ustedes que nuestro retícula podría ser de 100 dimensiones? Ya ni siquiera la podemos pintar, ya ni siquiera la podemos imaginar. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar el punto más cercano? Es supremamente difícil. Pero hay un atajo, y este es el atajo. Supongan que ustedes tienen el vector E. El vector E, ¿cómo les parece a ustedes? Es nuestro atajo. ¿Por qué es nuestro atajo? Nuestro shortcut. Porque fíjense ustedes que si ustedes tienen el vector E, si quieren encontrar el vector B, es supremamente fácil. ¿Por qué? Ustedes tienen T y tienen E, el atajo. Por lo tanto, es súper fácil encontrar B, ¿o no? Simplemente lo único que tienen que hacer es tomar T y restarle E. Inmediatamente obtienen el vector que quieren encontrar. Entonces, fíjense ustedes cómo es el tema. Si yo les doy solamente T y les digo, encuéntreme el punto de la retícula B más cercano, lo que quiero que noten es que este es un problema infernal. Pero si en cambio yo les digo, le doy T, el target, para que usted encuentre el vector B, pero le encimo E. Si yo le encimo E, fíjense ustedes que se vuelve trivial encontrar B. Es decir, la clave viene a ser E. Es la clave que conoce el usuario legítimo, pero no conoce el atacante. Y si no conoce el atacante, el problema es infernal, es NP-hard. Ese es básicamente el problema del Closed Vector Problem en latices, y esta es la base de la criptografía postcuántica, donde básicamente, ¿qué es la clave? La clave está asociada al vector E. Más o menos, ¿me siguen hasta acá? Quiero justificar un poco por qué, sin ustedes conocer E, este problema es infernal. Pero para poderlo presentar, quiero que ustedes hagan memoria por allá en primer semestre de universidad, cuando ustedes utilizaban la eliminación de Gauss. ¿Se acuerdan ustedes? Tenían n ecuaciones, n incógnitas y querían resolver las incógnitas.
Es más, en el caso más genérico, ustedes tienen m ecuaciones, tienen n incógnitas y tienen el resultado del producto. Es decir, ustedes tienen una matriz, la multiplican por un vector, les da otro vector. ¿En qué consiste el problema? En encontrar x. Bueno, y ustedes ya se acuerdan cómo lo hacían. Una posibilidad es calcularle la inversa a la matriz A. Bueno, primero hacerla cuadrada y luego encontrarle la inversa y luego multiplicarla por y. O ustedes podrían utilizar la eliminación de Gauss. Recuerden ustedes que la inversa y la eliminación de Gauss es exactamente el mismo algoritmo. Y adicionalmente, esta eliminación de Gauss o eliminación de Gauss-Jordan tiene carga polinomial n cubo. Y recuerden, si es n cubo, es fácil. Aquí no nos preocupamos, es fácil porque es polinomial. Y recuerden ustedes que en general todo lo que es polinomial es fácil. Es más, es tan fácil que uno lo resolvía en primer semestre de la universidad. Hagan memoria. Y bueno, se sigue usando n ecuaciones con n incógnitas, todo el tiempo lo está resolviendo. El método simplex de optimización, etcétera, todo es resolver n ecuaciones con n incógnitas. ¿Ok? Es decir, aquí no hay misterio. Pero, ojo, voy a agregarle un pequeño twist a este problema que es trivial y que ustedes saben cómo resolver y que un computador se lo resuelve con carga polinomial n cuadrado, n cubo. Le voy a hacer un pequeño twist, una pequeña cosita. Y esa pequeña cosita es básicamente agregarle un vector de error, un vector de ruido. Entonces, igual, tenemos la matriz, tenemos el vector de incógnitas, tenemos el vector de resultados y ahora lo que yo les pido es encontrar la solución a X. ¿Cuál es el problema? Esto es endiabladamente difícil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes qué hacíamos con la eliminación de Gauss? ¿Se acuerdan ustedes que en la eliminación de Gauss lo que uno hacía era, tenía una fila acá, tenía otra fila acá, y lo que hacía era a ver por qué multiplicaba la fila de abajo para restarla o sumarla de la de arriba y hacer que se eliminara alguna variable y quedara 1, 0, 0 o cosas de esas, hasta el final encontrar la matriz identidad? ¿Qué pasa si ustedes tienen un componente de ruido aleatorio? Si ustedes tienen un componente de ruido aleatorio, ¿qué sucede? Cuando ustedes toman la fila de abajo y la multiplican por un valor para restarla por la de arriba o sumarla a la de arriba, ¿qué pasa con el error? El error se multiplica y al multiplicarse el error se va acumulando y acumulando y acumulando. Y el resultado final, muchachos, es que cuando ustedes van a resolver las n ecuaciones con n incógnitas, quién sabe qué les dé. Porque básicamente los errores se acumulan. Eso es lo que hace que este problema, que fíjense ustedes, es un muchacho de primer semestre lo entendería, porque la eliminación de Gauss se enseña en primer semestre en la universidad. Solo le digamos, oye, esta eliminación de Gauss, pero métele un ruidito por aquí, un ruidito aquí a la derecha, que es el vector de color rojo. Y ya con eso, básicamente, el problema se enreda una barbaridad. Y ojo, porque esto es una limitación tanto de computadores con arquitectura von Neumann, porque es simplemente el ruido que va creciendo y va opacando la relación, la señal, es decir, la relación señal a ruido se va reduciendo. Y esto es igual, sea un computador con arquitectura von Neumann o sea un computador cuántico, o sea, igual, el mismo problema, los errores se multiplican. En cambio, el usuario legítimo, ¿qué pasa si el usuario legítimo tiene el vector E? Si el usuario legítimo tiene el vector E, el ruido que le pusimos al sistema, esto lo resuelve trivialmente. Lo único que tiene que hacer es tomar el ruido y restarlo de Y. Y lo demás es el Gauss-Jordan de primer semestre de la universidad. ¿Tiene sentido, muchachos? Piénsenlo bien. Entonces, ¿cuál es la idea con este algoritmo? El atacante no tiene el ruido, el usuario legítimo sí tiene el ruido. Por lo tanto, el atacante se le multiplican los errores y no va a poder resolver el problema. Mientras que el usuario legítimo, como tiene el ruido, lo único que tiene que hacer es restarlo y listos. Gauss-Jordan de primer semestre. ¿Tiene sentido? Reflexionen un poco sobre esto porque esta es la base de la criptografía postcuántica y bueno, y de otra serie de tecnologías muy novedosas que van a ser muy interesantes para todos nosotros. Ahora, ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con las latices? Todo tiene que ver con las latices. En realidad, Learning with Errors, que es el problema que les mostraba yo a ustedes, el Learning with Errors porque ustedes están aprendiendo el valor de las variables X y hay errores, es exactamente Closest Vector Problem, solo que está medio disfrazadito y les voy a decir por qué. Supongan
que L es el punto con errores. ¿Ok? ¿Dónde está el punto con errores? Aquí está L. Por lo tanto, 2L está acá. Y por lo tanto, 3L está acá. ¿Sí? Ahora, si yo les digo cuál es el vector más cercano, cuál es el vector más cercano a L, el vector más cercano a 2L y cuál es el vector más cercano a 3L, miren ustedes que el vector más cercano a L es este de acá, esto que estoy marcándolo en azul. El vector más cercano al punto 2L es este de acá. Y el vector más cercano al punto 3L es este de acá. Y esto corresponde en la retícula. Este primero corresponde a 2P1 más 1P2. Este corresponde a 1, 2, 3, 4. 4P1 más 1, 2, no, 5P1 más 2P2. Y el último es este punto. Fíjense ustedes que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6P1 más 4P2. 1, 2, 3, 4P2. Es decir, lo que quiero que noten ustedes es que el vector más cercano a L es S. Pero en cambio, el vector más cercano a 2L, que debiera ser 2S, no, en realidad es 2S más P1. Y el vector más cercano a 3L, que uno esperaría que fuera 3S, es 3S más P2. Y así los errores se van multiplicando. Al punto que básicamente es imposible encontrar el punto de la latiz correcto, porque el ruido básicamente se multiplica, va avanzando, va creciendo, y al crecer el ruido se disminuye la relación señal-ruido, con lo cual ustedes al final terminan con nada. Es decir, el atacante al final lo que va a encontrar es puro ruido, nada de eso le va a servir. Pero en cambio, el usuario legítimo que tiene el error, sí lo va a poder resolver. Esa es la base de la criptografía postcuántica, Learning with Errors. ¿Ok? El epílogo. Básicamente quiero que ustedes reflexionen sobre esta conclusión. Hay problemas matemáticos que son muy complejos, aún para computadores cuánticos. No porque no tengan la capacidad de procesamiento, no, pueden tener la capacidad de procesamiento. El problema es que el problema crece tan rápidamente que el pobre computador cuántico lo que va a obtener después de intentar resolverlo es puro ruido. ¿Ok? Estas tecnologías básicamente se conocen como Learning with Errors, el acrónimo es LWE, y también Ring Learning with Errors. ¿Por qué anillos? Porque en realidad el término preciso es Learning with Errors sobre anillos, o más específicamente Learning with Errors Problem Specialized en anillos polinomiales sobre campos finitos. Ese es el nombre completo. Y esa es básicamente la tecnología que se escogió en los estándares ANSI de criptografía postcuántica. Pero aquí hay un elemento supremamente interesante. Estos mismos problemas se utilizan en algo que se conoce como homomorphic encryption. Y es la solución a muchos de los problemas que tenemos hoy en día. A ver, piénsenlo bien. Ustedes básicamente dicen, no, vamos a utilizar la nube. Cualquier nube, la de Amazon, la de Google, la que ustedes quieran, o la de Microsoft. Vamos a utilizar la nube. Está muy bien, ustedes utilizan la nube. ¿Qué pasa al usar la nube? Ustedes le suben los datos en texto claro a la nube. ¿Qué pasa si la nube tiene un ataque? Como sucedió con IFX hace unos meses en Colombia. Pues básicamente si a la nube la atacan, inmediatamente los datos de sus clientes todos se los lleva el atacante. Más o menos tiene sentido. Claro, ustedes dirán, no, pero es que las nubes manejan muy bien la información. Sí, está muy bien, puede que las nubes sean unas fieras manejando la seguridad de la información, pero ustedes deben tener presente que le entregaron sus datos a la nube y se los entregaron en texto claro. Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, está bien, ahí yo tengo una vulnerabilidad, ahí tengo un problema. Igual sucede, por ejemplo, con aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora que todo el mundo anda dichoso y feliz utilizando inteligencia artificial, bien, está muy bien, interesante. Pero pónganle ustedes imagínense ustedes que toman y le dicen a ChatGPT, oiga, ChatGPT, necesito que me traduzca este documento, este
manual de una tecnología muy novedosa que desarrollé yo y que la voy a vender en Japón. Entonces necesito que por favor me traduzca el manual a japonés. ChatGPT lo hace y lo hace muy bien, no se los niego. Pero tengan ustedes presente que su información se la entregaron a ChatGPT. Y el día de mañana, cuando alguien le haga una pregunta a ChatGPT, es perfectamente posible que le saque la información que usted le entregó y además se lo presente como propio de ChatGPT. ¿Qué diablos es Homomorphic Encryption? Homomorphic Encryption, bueno, de verdad, les reconozco, el término no es nada sexy, es decir, el que se inventó este término Homomorphic Encryption nunca en la vida ha estudiado absolutamente nada de mercadeo. Y ese término pues sacará corriendo a mucha gente, no a ustedes que básicamente han tenido una formación importante en criptografía. ¿Qué diablos es Homomorphic Encryption? La idea es que ustedes suben los datos cifrados a la nube o a la aplicación de inteligencia artificial o a su socio de negocios, al que sea. Los suben cifrados y básicamente estos datos cifrados los toma el operador y los opera sin entenderlos. El análogo de esto lo vi y es ese dibujo que aparece ahí a la derecha, esa fotografía a la derecha. Es una máquina de revelado, es una caja de revelado. Entonces básicamente ustedes meten las manos ahí, cierran la caja y ustedes ahí no pueden ver nada, la caja está cerrada. Pero ustedes básicamente por tacto revuelven y le echan los químicos, etcétera. Esa es exactamente la analogía que quiero que noten ustedes. Ustedes a la nube les suben los datos cifrados y luego le dicen a la nube que opere esos datos cifrados con una operación que ustedes le van a dar. Esa operación se dice que es una operación homomórfica, homomórfica a la operación que ustedes harían localmente. Y el resultado final es como si ustedes hubieran hecho la operación localmente, solo que lo hizo la nube sobre datos cifrados utilizando una operación homomórfica a la operación que ustedes hicieron local. Es decir, si ustedes hacen una suma acá, toman 5 más 3, bueno, allá en la nube alguien tendrá que sumar el ciframiento de X con el ciframiento de 3 en una operación suma diferente que es homomórfica a la operación local. Fíjense ustedes que esta tecnología de homomorphic encryption básicamente nos permitiría resolver muchos de los problemas de seguridad que hoy en día tenemos. Y está basado en el problema de learning with errors. Es decir, lo que quiero que noten ustedes es que además es resistente a ataques de computadores cuánticos. O sea, mejor dicho, mejor no lo podemos pedir. Y esa es exactamente la idea. Por eso les sugiero mucho que estén atentos a esta tecnología. Porque esta tecnología, Learning with Errors, nos resuelve los problemas de vulnerabilidades ante adversarios cuánticos y también nos resuelve los problemas asociados a la información en texto claro que uno le está entregando a la nube o a las aplicaciones de inteligencia artificial. Eso es lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Gracias.